Saludos a todos. Vamos a continuar con el tema de la potencia en corriente alterna y para esto necesitamos entender el término de valor eficaz o RMS. La idea del valor eficaz surge de la necesidad de medir la eficacia de una fuente de tensión o de corriente en el suministro de potencia a una carga resistiva. El valor eficaz de una corriente periódica es la corriente de corriente continua que suministra la misma potencia promedio a una resistencia que la corriente periódica. En la diapositiva se muestra una gráfica en la cual constan dos circuitos. El de la parte superior es de corriente alterna, mientras que el de la parte inferior es de corriente continua. El objetivo de hallar la corriente eficaz que transferirá la misma potencia al resistor que la senoide. La potencia promedio absorbida por el resistor del circuito de corriente alterna viene dada por la siguiente ecuación. De aquí nosotros indicaremos que esa potencia es igual a 1 sobre el periodo por la integral entre 0 y el periodo multiplicado por la resistencia y la corriente al cuadrado por el diferencial del tiempo. De esta manera y de manera resumida, podemos decir que la potencia es igual al producto entre la resistencia y el cuadrado de la corriente eficaz. Si nosotros despejamos la corriente eficaz de esta ecuación, la fórmula resultante nos dice que esa corriente eficaz es igual a la raíz del inverso del periodo multiplicado por la integral entre 0 y t de la corriente al cuadrado por el diferencial del tiempo. Se procede de la misma manera para determinar una ecuación que nos permita calcular el valor eficaz del voltaje y se obtiene esta fórmula en donde notamos que tiene básicamente la misma estructura que la ecuación con la cual podíamos determinar esa corriente eficaz. Esto indica que el valor eficaz es la raíz cuadrada de la media o promedio del cuadrado de la señal periódica. Así, el valor eficaz también se conoce como cuadrático medio o valor RMS por sus siglas en inglés. De esta manera, entonces, nosotros vamos a decir que el voltaje eficaz es un voltaje RMS y lo mismo para la corriente eficaz será una corriente RMS. El valor eficaz de una señal periódica es, entonces, su valor cuadrático medio. Si en corriente alterna manejamos las expresiones senoides, vamos a decir que la representación de la corriente en función del tiempo es igual a una corriente modular que multiplica al coseno de omega por t. Reemplazando esa expresión dentro de la ecuación para la corriente eficaz o RMS, obtenemos la siguiente expresión. Luego de proceder de manera algebraica, elevando al cuadrado la expresión de la corriente, vamos a evolucionar hacia la siguiente expresión. Es bien sabido que el coseno al cuadrado de un ángulo cualquiera puede ser representado a través de la identidad trigonométrica que nos dice que ese coseno cuadrado, el coseno cuadrado, en este caso, del ángulo omega por t, va a ser igual a 1 medio de 1
más el coseno del doble de omega t. Entonces, conociendo esta equivalencia trigonométrica, se reemplaza esto para facilitar la integración de la expresión. Una vez que nosotros hemos realizado esa integral, entonces obtenemos una expresión que nos dice que la corriente eficaz es igual a la corriente modular dividido para la raíz de 2. Si ese mismo procedimiento lo aplicamos a la ecuación de voltaje, vamos a decir que el voltaje RMS es igual al voltaje modular dividido para la raíz de 2. Si despejamos entonces tanto la corriente modular como el voltaje modular, estos serán iguales al producto de la raíz de 2 por su correspondiente valor en RMS. Volviendo entonces a la ecuación de potencia promedio, hasta ahora hemos estudiado que la potencia promedio es igual a 1/2 del voltaje de módulo por la corriente de módulo por el coseno de la diferencia entre el ángulo θ del voltaje y el ángulo θ de la corriente. Ahora procedemos a reemplazar los valores tanto de corriente como de voltaje y luego de realizar las operaciones correspondientes, vamos a decir que la potencia promedio expresada en función de los valores RMS es igual al producto del voltaje por la corriente y por el coseno de la diferencia de los ángulos de estos dos parámetros. De la misma manera tenemos otras dos ecuaciones que nos permiten determinar la potencia promedio en función primero de la corriente RMS y segundo de el voltaje RMS, siendo entonces equivalentes a estas dos expresiones que ustedes pueden observar en la derecha de sus pantallas. Para identificar o aplicar este concepto de los valores RMS, vamos a poner un ejemplo, vamos a resolver un ejercicio en el cual se muestra una forma de onda de corriente. Esta corriente, como se puede observar, no tiene un comportamiento uniforme para para todos los espacios, ya que nosotros vamos a decir que entre el tiempo 0 y el tiempo 2 tiene el funcionamiento de una recta ascendente y que para el espacio de tiempo entre 2 y 4 se comporta como una constante. Pero a partir de allí también podemos darnos cuenta que el patrón se repite. Por lo tanto, nosotros podríamos decir aquí con seguridad que el periodo de esta onda es igual a 4. Este dato del periodo es importante ya que, como ustedes recuerdan, la ecuación para determinar el valor eficaz incluye el periodo. Entonces, ¿cómo vamos a plantear esta onda que es una onda de corriente? Tenemos que plantearlo de manera segmentada. Entonces, el primer segmento que comprende entre 0 y 2, vamos a decir que está limitado por dos coordenadas. La primera coordenada es la coordenada 0, 0 y la segunda coordenada es la coordenada 2, 10. Vamos a indicar entonces por aquí. Primera coordenada es 0, 0
y la segunda coordenada 2, 10, en donde estos valores pasan a ser de x1 y y1, y estos otros dos serán x2 y y2, que van a ser necesarios para hacer el planteamiento correspondiente. Entonces se nos indica que para el periodo entre 0 y 2 segundos, la corriente está representada por 5t. Ya vamos a ver por qué de ese 5t. Y que entre 2 y 4 segundos, la corriente va a ser igual a menos 10 amperios. Para poder representar de manera matemática este primer tramo de la función o de la onda de corriente, vamos nosotros a utilizar la ecuación de la recta, que es una ecuación que nosotros ya le conocemos. Luego vamos a proceder a reemplazar cada uno de los valores de esa ecuación para acomodarlo al modelo de corriente que se encuentra o que se está mostrando en la gráfica. Una vez que nosotros hemos hecho esto, procedemos a reemplazar los valores y obtenemos una expresión de que la corriente para ese periodo es de 5t, que justamente es lo que se está utilizando o que se está planteando al inicio del ejercicio. Bien, lo que sigue es calcular o determinar esa corriente RMS que se nos está pidiendo. De ahí entonces, ya esta ecuación se las había mostrado en este mismo video. La corriente RMS es igual a 1 sobre la raíz, perdón, a la raíz de 1 sobre el periodo por la integral entre 0 y t de la corriente al cuadrada por el diferencial del tiempo. Al tener nosotros dos tramos que estamos analizando, entonces habría que insertar esos dos tramos dentro de esta ecuación. Para eso, entonces, vamos a decir que esa corriente RMS es igual a 1 sobre 4, esto ya dentro de la raíz, que multiplica, ahora sí, a la sumatoria de las expresiones que representan a cada periodo dentro de la onda fundamental del caso. Entonces, el primer periodo representado por 5t, como es la corriente al cuadrado, entonces tendremos que elevarlo al cuadrado, y más el negativo de 10 amperios también elevado al cuadrado, pero considerando los límites. Entonces, como el primer tramo está entre 0 y 2, el límite tendrá esos valores y el tramo 2 estará entre 2 y 4, por lo tanto, habría que considerar esos límites. Una vez que se ha hecho el planteamiento, que se han reemplazado los datos dentro de la ecuación de la corriente RMS, vamos a hacer la integral respectiva. Pues aquí diremos que 5 al cuadrado son 25 y t al cuadrado eh, es igual a t cuadrado, ¿no? Y al momento de integrar nos queda la expresión de que es 25 tercios por t al cubo, esto entre 0 y 2. Hay que evaluar esa expresión para esos límites. Y al momento de elevar al cuadrado este menos 10, esto es igual a 100. Y cuando nosotros integramos ese 100, pues entonces quedará como una expresión de 100t entre 2 y 4. El resto es simplemente aritmética. Procedemos a realizar el cálculo correspondiente y el resultado es de 8.165 en amperios. En el enunciado del ejercicio se nos pide también calcular la potencia promedio absorbida por la resistencia. En este caso es una resistencia de 2 ohmios.
Como nosotros ya conocemos cuál es la ecuación de la potencia promedio cuando está expresada a través de un valor RMS, diremos entonces que esta es igual a la resistencia por la corriente RMS al cuadrado. Reemplazando los datos que hemos obtenido, la respuesta son 133.3 vatios. De esta forma, entonces, nosotros hemos podido calcular o determinar la potencia en función del valor RMS. Para un segundo ejemplo, se observa en la gráfica una función senoidal rectificada, la función que tenemos a la salida de un rectificador de media onda, en donde su valor máximo o valor pico es de 10 voltios. El enunciado dice lo siguiente: la señal que se muestra en la figura es una senoide rectificada de media onda. Hallar el valor RMS y la potencia promedio disipada por una resistencia de 10 ohmios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos aquí? Tenemos un circuito de corriente alterna, una fuente de corriente alterna que está conectado a una resistencia R. Y aquí vamos a tener nosotros un par de parámetros. Hay una corriente que circula, que en este caso es una corriente RMS, y hay un valor de voltaje que está representado a través de la gráfica en el plano. Es importante que nosotros identifiquemos cuál es el periodo. Entonces notamos que para el primer tramo de la onda, es decir, entre 0 y pi, se comporta como el semiciclo positivo de una onda senoidal, y que entre pi y 2pi su valor es nulo. Luego de 2pi se vuelve a repetir la misma curva. De esta manera, entonces, nosotros vamos a decir que el periodo, y aquí no está, pero el periodo es igual a 2pi, que es el valor que usaremos para aplicar los cálculos correspondientes. De allí, esta función de voltaje va a ser representada por tramos. El primer tramo está entre 0 y pi, y su función de voltaje es 10 por el seno de t. Luego, para el siguiente tramo que está entre pi y 2pi, su valor es nulo. Como ya se conoce la ecuación del voltaje RMS, vamos a proceder a hacer los reemplazos del voltaje. Como tenemos dos tramos, pues entonces hay que considerar esos dos tramos. Aquí estoy ubicando el 0 también, aunque para fines prácticos pudimos haberlo omitido, pero por fines didácticos yo lo estoy manteniendo allí. Esto finalmente se va a eliminar de la expresión porque es un valor nulo. ¿Qué obtenemos? Obtenemos que el voltaje RMS es igual a la raíz de 1 sobre 2pi por la integral entre 0 y pi de 100 por el seno al cuadrado de t. Por trigonometría sabemos que el seno cuadrado de un ángulo cualquiera es igual a 1/2 de el producto de 1 menos el coseno de 2t. Si nosotros reemplazamos esta equivalencia dentro de la ecuación anterior, entonces vamos a decir que ese voltaje RMS es igual a 1 sobre 2pi por la integral entre 0 y pi de 50 menos 50 coseno del doble de t. Todo esto multiplicado o elevado más bien al cuadrado.
De ahí entonces procedemos a realizar el correspondiente procedimiento de cálculo para llegar a obtener un valor de 5 voltios. Es decir, en esta onda rectificada de media onda, nuestro valor RMS es igual a la mitad del voltaje pico. En este caso es 10. Para determinar la potencia promedio, vamos a utilizar la ecuación que nos dice que esta potencia es igual al voltaje RMS al cuadrado dividido para la resistencia, siendo entonces esta potencia promedio igual a 2.5 vatios. De esta manera entonces hemos concluido esta explicación de lo que es el valor eficaz que se utiliza para circuitos de corriente alterna. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en una próxima ocasión.